Damas y caballeros, bienvenidos a un análisis que promete ser, de antología. Hoy no estamos frente a un simple combate, no. Estamos en la mesa de estrategia, desglosando un campamento de entrenamiento que podría literalmente cambiar el destino del mundo. El material que tenemos es el capítulo extra, los colmillos de Mad Dog, torpes o afilados. Y es que es un título perfecto, Porque la pregunta central es esa. ¿Puede una bestia salvaje como Eris Grey Rat, que es puro instinto y poder, ¿Sí? afilar sus colmillos para una cacería que parece, pues, imposible? Para lograrlo, la han puesto en una jaula con otras dos depredadoras. Tremendas. Tenemos a Ninafarion, la prodigio de la velocidad, y a Isoltecluel, que es la muralla inamovible. Y orquestando todo este caos controlado, dos leyendas vivientes que son rivales a muerte. Gulfarion, el dios del filo. Y Rey Dalía, la diosa del cauce. Nuestra misión hoy es analizar ese choque de filosofías, el triángulo estratégico que forman estas tres espadachinas y, lo más importante, El descabellado objetivo que lo justifica todo. abróchense los cinturones porque esto es una clase magistral de combate, de psicología y, fíjate, de higiene personal. Totalmente. La escena inicial ya nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el nivel de poder del que estamos hablando. Rey Dalía, la diosa del cauce, llega a la Tierra Santa de la Espada. O sea, entra en la boca del lobo. Exacto, al territorio de su eterno rival Gulfarion. Y la descripción es magnífica. No llega como un huracán, llega como una anciana de apariencia frágil, casi inofensiva. Casi. Pero cada detalle grita peligro. Su postura no tiene ni una sola apertura. Y esa espada en su cinto, pues, no es un adorno. Claro. Es que hay que entender que esto no es una simple rivalidad deportiva. Sus estilos, el del filo y el del cauce, representan filosofías de vida opuestas. Totalmente. Que Gulfarion, que es el epítome del orgullo y la agresión, le pida un favor a su antítesis. Eso es un evento geopolítico en el mundo de la espada. Es que no es solo tragarse el orgullo, es admitir públicamente que tu propio estilo, tu filosofía tiene un límite que solo tu rival puede ayudar a superar. Claro, y la curiosidad de Reida era tan grande que viajó solo para averiguar qué podría llevar a un hombre como Gul a hacer algo así. Y la recepción que le da la hija, Nina, es puro instinto. Ve a Reida y su primera reacción es defensiva, mano a la espada. Pero en cuanto Reida dice su nombre, la hostilidad se evapora. Reverencia total. Porque en ese nivel, los nombres pesan más que los ejércitos. Ajá. Ahora, el momento realmente denso es cuando Reida y Gul se sientan frente a frente. No hay gritos, no hay amenazas. No es un silencio. Un silencio cargado de décadas de rivalidad. Y ahí tenemos un vistazo a la mente de Reida. Se imagina a Gul moviéndose a una velocidad imposible y clavándole una espada en la garganta. Y ella, la diosa del cauce, la maestra absoluta de la defensa y el contraataque, admite para sí misma que los ataques de Gul son lo único que es incapaz de bloquear por completo. Es un respeto mutuo forjado en la cima absoluta del poder. Un reconocimiento silencioso de que ambos habitan una dimensión de combate que, bueno, que el resto de los mortales ni siquiera podemos imaginar. Y ese respeto, ese poder, ahora lo vamos a ver reflejado en sus discípulas, ¿no? Que son las protagonistas de este campamento. Exacto. Y la forma en que esas discípulas chocan es fascinante. Porque no es un simple torneo. Es casi un experimento de laboratorio que crea un triángulo estratégico perfecto. El famoso piedra, papel o tijera de los estilos de esgrima. Ese mismo. Analicémoslo duelo por duelo, porque es una belleza técnica. El primer combate que vemos es Isolt, la reina del cauce, contra Eris. Y Masacre. una paliza. Es la muralla perfecta contra la bestia descontrolada. El estilo del cauce se parece mucho a principios que vemos en artes marciales como el aikido, ¿sabes? Ajá. Usar la fuerza del otro. Exacto. No se trata de oponer fuerza contra fuerza, sino de usar la energía y la intención del atacante en su contra. Y claro, Eris es pura energía e intención. Su sed de sangre es su mayor arma. Pero aquí se convierte en su perdición. Pero antes de seguir, definimos bien qué es esa sed de sangre. Buena idea. Cuando hablamos de sed de sangre, no es solo la intención de matar, es la manifestación del aura de combate, una energía casi tangible que un luchador emite justo antes de atacar. ¿Me intimida, claro?
A la mayoría sí, pero para una maestra del contraataque como Isolde, es como un telegrama anunciando exactamente cuándo y cómo va a llegar el golpe. Entonces, para Isolde, Eris es un libro abierto. Sabe exactamente cuándo va a atacar y la neutraliza sin que Eris logre tocarla ni una sola vez. Y fíjate, el texto no se anda con rodeos, es brutalmente claro. Dice que en ese primer combate, si hubieran sido espadas de verdad, Eris habría muerto. ¿Qué? Más de 100 veces en solo 30 minutos. 100 veces, o sea, una derrota aplastante. Pero entonces, para demostrar que no se trata de un estilo superior a otro, entra Nina, la santa del filo. Aquí cambia todo. Totalmente. Después de su victoria, Isolde se pone un poco arrogante, diciendo que un estilo salvaje como el de Eris no tiene nada que hacer contra la sofisticación del cauce. Y Nina básicamente le dice, cállate y pelea. Y la calla de un solo golpe. La velocidad pura del estilo del filo destroza la defensa paciente del cauce. Es que Nina ataca a una velocidad que supera la capacidad de reacción de Isolde. Antes de que Isolde pueda siquiera procesar la intención de Nina y preparar un contraataque, Ya tiene el golpe en la sien, fin del combate. La arrogancia castigada en un instante. lo que nos lleva al tercer y último lado del triángulo. Eris contra Nina. Y aquí es donde vemos que la Mad Dog no es solo fuerza bruta. Para nada. Nina es más rápida en línea recta. Sus ataques son puros, casi mecánicos, sin emoción. Pero Eris es astuta. Utiliza las fintas y el juego de pies que aprendió de Ruijerd. No son solo fintas físicas, ¿eh? Son engaños psicológicos. Claro. Usa su mirada, su postura, provoca a Nina para que se comprometa con un movimiento y, cuando lo hace, la atrapa. Es la astucia del cazador contra la velocidad del rayo. Eris la vence no por ser más rápida, sino por ser más impredecible y mañosa. Así que el círculo se cierra. Isolde vence a Eris. Nina vence a Isolde. Y Eris vence a Nina. No hay un estilo supremo, todo depende del enfrentamiento. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Si Gulfarion sabe que el estilo de Eris es débil contra el estilo del cauce, ¿por qué demonios se traga su orgullo y trae a la mismísima diosa del cauce y a su mejor discípula para entrenarla? Es que no tiene sentido al principio. No, la propia Reida asume que es para entrenar a Nina, a su hija. Claro, pero la respuesta real es lo que eleva la historia a otro nivel. Gul se lo revela a una Reida que no puede creer lo que escucha. Esa chica de ahí planea vencer al dios dragón Orsted. Y la reacción de Reida es de shock absoluto. El texto dice que fue incapaz de ocultar sus emociones. Pensemos en esto. Una mujer que se enfrenta al dios del filo sin pestañear pierde la compostura al oír esto. Porque es una locura. Orsted es el número 2 de los 7 grandes poderes mundiales. Es una fuerza de la naturaleza. Es que plantearse vencerlo es como si un boxeador de peso welter dijera que va a noquear a un tanque. La pregunta que se hace Reida es la que nos hacemos todos. ¿Es una confianza admirable o es una demencia absoluta? Pero lo que lo cambia todo es la siguiente pieza de información. Resulta que Orsted, por algún motivo, domina y utiliza el estilo del cauce celestial. Y de repente, todo encaja. Todo. No están entrenando a Eris para ser mejor en general. Le están preparando para una pelea específica. Exacto. Están diseñando una estrategia para desmantelar la técnica de un dios. Se convierte en un plan de batalla a largo plazo. Y Gulis y Eris están convencidos de que es posible. No es una bravuconada. Y el primer paso, el más crucial, es que Eris domina su némesis estilística. Tiene que aprender a derribar la muralla del estilo del cauce antes de siquiera soñar con enfrentar a Orsted. Lo cual nos trae de vuelta al problema fundamental de Eris, esa sed de sangre que la hace tan predecible para Isolde. Exacto. Intenta usar las fintas de Ruijerd, que son técnicas increíblemente avanzadas, pero contra Isolde no funcionan. Y esto me genera una pregunta. Si las fintas de Ruijerd son tan sofisticadas, ¿qué hace a Isolde inmune? Esa es una pregunta excelente. Y la respuesta está en la diferencia entre engañar al cuerpo y engañar a la mente. A ver. Las fintas de Ruijerd son engaños físicos y de posicionamiento. Engañan a los ojos. Pero Isolde no está mirando los ojos de Eris, ni sus hombros, ni la punta de su espada. ¿Qué está viendo entonces? Ella está entrenada para sentir la intención pura, esa sed de sangre de la que hablamos.
Aunque el cuerpo de Eris finte un ataque a la izquierda, su intención, su energía sigue gritando, voy a atacar a la derecha. O sea, el software de Isolt ignora los datos visuales y lee directamente el código fuente de la intención de Eris. Precisamente. Por eso, el problema de Eris no se puede solucionar con una nueva técnica de espada. No necesita un nuevo movimiento. Lo que necesita es un cambio fundamental en su estado mental. Exacto. Necesita aprender a calmar a la bestia que lleva adentro. No a matarla, sino a controlarla, a ponerle una correa. Y la solución, damas y caballeros, es la parte más inesperada y brillante de todo el capítulo. No viene de un manual de esgrima milenario. Ni de la meditación en una cascada. Para nada. Viene de un consejo de higiene personal con un toque de romance. Es que es un momento increíblemente humano y divertido. Después de otra sesión de entrenamiento desastrosa, Nina, que ya está harta del olor y la apariencia de Eris, Ya no puede más. simplemente explota y le dice, sin filtros, que apesta. Su consejo es directo y práctico. Báñate, come bien y para relajarte antes de dormir, piensa en ese chico que mencionaste, Ludeus. Es que es increíble. La clave para derrotar a un dios empieza con un consejo tan mundano como «toma un baño». Tal cual. La reacción de Eris, por supuesto, es oro puro. Se sonroja, se enfada, grita que Ludeus no tiene nada que ver. Y en el proceso de defenderlo, suelta la perla de que a él le gustaba oler su ropa sudada. Lo que hace que Nina piense inmediatamente que el tipo es un pervertido total. Es una escena hilarante, pero justo después viene la epifanía. Eris se da cuenta de algo. Ella conscientemente evitaba pensar en Ludeus porque la distraía. Claro, la sacaba del modo combate. Le sacaba una sonrisa estúpida en medio del entrenamiento. Pero en ese momento conecta los puntos. Se da cuenta de que cuando piensa en él, se relaja. Y la tensión asesina, esa rigidez que la delataba. Desaparece. Y con la tensión, se va a la sed de sangre incontrolable. La bestia se calma. El texto es muy claro. Ella piensa, si pienso en él, soy capaz de controlar mi sed de sangre. Es una lección tremenda. Su mayor obstáculo no era Isolte, era su propia mente. Y la solución no fue más disciplina o más furia, sino una emoción que la anclaba. El afecto es la clave psicológica que desbloquea su verdadero potencial. Y lo más bonito es que este momento es el catalizador para que estas tres rivales empiecen a formar una camaradería real. El texto describe cómo, noche tras noche, empiezan a cenar juntas, a discutir sus debilidades. A darse consejos. Incluso Eris, que es tan cerrada, empieza a compartir lo que sabe, pensando que si Ludeus era capaz de enseñar a otros, ella también debería intentarlo. Se empujan, se critican y se ayudan mutuamente a ser mejores. Dejan de ser solo rivales para convertirse en compañeras de armas. Vaya análisis. Hemos pasado por una lección de estrategia militar, filosofía de artes marciales y psicología de alto rendimiento. Todo en un solo campamento. La Mad Dog por fin está aprendiendo no solo a morder más fuerte, sino a controlar cuándo y cómo muerde. Y el texto nos da un dato final que es crucial para poner todo en perspectiva, para entender la magnitud del desafío. Nos dice que, incluso después de esta revelación, a Eris le toma todavía un año entero ¡Un año! llegar a pelear en igualdad de condiciones contra Isolte. Y eso es importantísimo. No fue una solución mágica. La revelación fue la llave, pero el trabajo de girarla y abrir esa puerta fue un proceso largo, arduo y lleno de frustración. Totalmente. Te muestra el nivel de dedicación que se necesita para llegar a la cima. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Puede una emoción como el afecto, usada para calmar la intención de matar, convertirse en el arma más afilada de todas? ¿Puede la bestia, al aprender a controlar su furia pensando no en lo que odia, sino en a quién quiere proteger, realmente prepararse para cazar a un dios? Los colmillos se están afilando, y el resultado promete ser espectacular.